Hola, ¿qué tal, curiosos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Itzy y como ya saben, soy una mexicana viviendo en Dublín. En videos anteriores hemos platicado de los requisitos que necesitan para venir a estudiar a Irlanda. Pero una pregunta muy frecuente entre ustedes es: Itzy, ¿cuánto necesito en total para irme? Así que en este video vamos a platicar de eso y todos los detalles. Si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. Transmisión para agradecerles a todos los chicos que participaron en la dinámica de este sábado de Cafecito con Itzy. Me encantó conocerlos, la verdad es que la plática estuvo súper rica. Y bueno, si no sabes de qué estoy hablando, te invito a que vayas a Instagram y me sigas, ya que estamos haciendo una nueva dinámica donde pongo una tarjetita para que ustedes se inscriban y podamos convivir, hacer una convivencia los días sábados y conocerlos más, y también ustedes me puedan preguntar lo que ustedes quieran. Así que ya me retiro. Bye bye. El día de hoy estoy aquí en Stephen's Green, la verdad es que está muy bonito, se los voy a enseñar, tan lleno de verde, flores, aves, cisnes. La verdad es que si están en Dublín no se lo pueden perder, es una visita forzosa que tienen que hacer, es uno de los parques más conocidos aquí. Y bueno, antes que nada también quiero invitarte a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuevo contenido, ya que constantemente estoy subiendo material que puede ser de mucha ayuda si estás próximo a venir a Irlanda. Cuando ustedes me preguntan, Itzy, ¿cuánto me voy a gastar en total? Es muy difícil darles un exacto porque depende de otros factores, por ejemplo, de dónde vengan, qué tipo de escuela escojan y también qué tipo de estilo de vida estén acostumbrados a llevar. Hay gente que le gusta ir a restaurantes todos los días, pero hay gente que dice, no, yo guiso en mi casa, pero hay gente que dice, no, yo consumo puro orgánico o yo con un sándwich me lleno, ¿no? Entonces, independientemente de estos factores, voy a tratar de irlos tocando a detalle. También voy a elegir cosas de acuerdo a lo que yo escogería a mi estilo de vida para que ustedes puedan darse una idea, ¿vale? Punto número 1 es, ¿qué escuela tengo que elegir? Forzosamente para venir a estudiar y trabajar tienes que escoger al menos un curso de 25 semanas. Los cursos pueden variar entre unos 2.500 euros y unos 5.500 euros. Pero yo, Itzy, para hacerlo más dinámico, entonces voy a buscar una cotización al día de hoy que me convenga, un precio accesible en una escuela más o menos. Y encontré esta en Atlas, que la verdad me parece muy buena. Atlas tiene buenos reviews, no es como de las escuelas super top y super carísimas, pero tampoco está de las que están hasta abajo. Siento que tiene un precio accesible y la cotización me está mostrando que en total estaría pagando unos 4.195 euros. ¿Qué me incluye este precio? Bueno, pues me incluye el curso de 25 semanas, el seguro médico que lo tienen que traer, el material del curso inicial, el examen de certificación y un mes de alojamiento. Así que voy a seleccionar esto porque la verdad es que se me hace muy buena oferta. Ahorita hay promoción, entonces si reservas ahorita puedes elegir cualquier fecha del próximo año. Así que todo esto lo voy a hacer como si yo ahorita ya estoy decidida a irme a Irlanda, así que voy a tomar precios actualizados. De este lado les voy a ir mostrando la suma de lo que vamos haciendo Itzy en Dublín, que se va a ir a Irlanda a estudiar. Bueno, lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, que es nuestro boleto de avión. De México a Dublín, más o menos los boletos pueden variar entre 700 euros y 1.500 euros. Aquí tengan mucho cuidado cuando seleccionen sus boletos, porque a veces hay gente que selecciona unos muy económicos, pero tienen que tomar en cuenta cuántas escalas se hacen, cuántas horas son de vuelo. Y les voy a dar aquí un ejemplo. Yo el año pasado me moví de Dublín a México porque fui de vacaciones y encontré un vuelo muy económico, más o menos unos 600 euros, de Ámsterdam a México, con escala en Roma. Y yo dije, está perfecto, me voy a ir en uno de estos autobuses que vuelan, que son los de Ryanair, de Dublín a Ámsterdam, que más o menos está en 50 euros, redondo. Entonces dije, pues está económico, me sale menos de 700 pesos. Y bueno, y yo obviamente dije, bueno, si voy a hacer escala en Roma, obviamente voy a gastar, porque me va a quedar ahí un día. Dije, pero conozco un cachito de Italia, puede que gaste un poquito a lo mejor de alimentos y eso, pero sí lo llevaba contemplado. Y no me importó, así que tomé ese vuelo. Honestamente, no fue de las mejores decisiones que hice en mi vida porque
A pesar de que hice escala en un lugar para conocer, el vuelo fue muy largo y yo estaba demasiado agotada y entonces también tuve que hacer el cambio de avión y todo este relajo que al final llegué súper agotadísima a México y no sentí que haya valido la pena. Entonces yo prefiero, ya anteriormente lo he hecho, de ida o de vuelta, hacer solamente una escala, ya sea en Londres, en Ámsterdam o puede ser en Estados Unidos, que sale mucho más económico y son menos horas de vuelo, y ya otro día te vas de vacaciones a conocer, porque bueno, ese es como mi punto. Yo, Itzel, prefiero que sea lo más directo posible. Así que voy a buscar ahorita mismo un vuelo y vamos a ver en cuánto nos está saliendo al día de hoy que estoy grabando este video. Un vuelo de México a Dublín. ¿Viste esa paloma descarada que se me estaba acercando? No. Trato de mantenerme en la de esa, pero veo que empieza. Yo estaba como por aquí y yo, búscala, aléjate de mí. Me traía una paloma y le digo, ya que como me llega la paloma, estuvimos viendo como para que se vea diferente. Y bueno, curiosos, encontré este vuelo de 860 euros haciendo escala en Barcelona. La verdad es que a mí se me hace más práctico que mandes mis maletas directamente desde donde esté, porque ya no tengo que estar así de, ay, sí, cámbiate de avión y todo eso. Ya saben, todo el relajo. Soy práctica, así que lo vamos a anotar a nuestra suma. Pero también encontré vuelos de 250 euros ahorita, supongo que por la cuestión de la pandemia, pero te puedes venir hasta marzo. Así que ahí ustedes tienen que checar. Ahí son 3 escalas con ese precio, pero depende de la practicidad y lo que ustedes. Son como 24 horas de estar en aeropuerto y yo honestamente así no me animo. A esta suma le vamos a agregar los 3,000 euros que necesitamos mostrar ante migración, pero ojo aquí, porque vamos a gastar muy seguramente en otras cosas que no tienen contempladas, y son las siguientes. Inicialmente ustedes tienen que contemplar lo que se van a gastar en el primer mes. Esto más o menos va a ir así: comida, 150 euros. IRP, 300 euros. Eso es lo que cuesta sacar tu permiso de residencia. Transporte, unos 80 euros. Gastos extras, más o menos vamos a ponerle otros 150 euros. ¿Cuáles son estos gastos extras? Por mucho que tú digas, yo soy súper organizado y eso, puedes llegar a un lugar donde lo tengan todo, pero nunca falta que también llegue a un lugar donde, por ejemplo, yo no puedo dormir en una almohada que no me acomode, y es una almohada con la que voy a estar durmiendo 8 meses, entonces muy seguramente, aunque ese lugar tenga una almohada donde dormir, pues yo voy a ir a comprarme una. Me voy a ir a comprar cobijas, probablemente me voy a ir a comprar toallas para el baño. Entonces son gastos extras que ya sumándole sí van ahí afectándote el bolsillo un poco. Pero te puede pasar totalmente lo opuesto. Por ejemplo, cuando nosotros nos mudamos, llegamos a un hogar donde no había nada, literal nada, ni un vaso, ni un tenedor, nada, nada, nada. Así que inicialmente, desde el primer día que llegamos a ese lugar, tuvimos que salir a comprar cosas para la cama, trastes, cosas para el baño y para la limpieza, que aunque no lo quieras, nosotros de ahí sí nos llevamos un montón de dinero de un solo jalón, porque lo necesitábamos. O sea, por más que tú quieras ahorrarlo, si no lo tienes en la casa, lo vas a ocupar. Entonces son gastos iniciales, así que yo les estoy poniendo 150 porque obviamente van a llegar a un lugar donde probablemente pues tengan la mayoría de las cosas, al menos lo esencial, pero pues ustedes pueden decir, no, pero me voy a comprar a lo mejor una chamarra o eso, así que vamos a sumarlo. Ahora, en renta ustedes se van a llevar entre unos 350 euros y unos 800 euros al mes, pero lo tienen que tomar en cuenta como un gasto inicial desde el primer mes. ¿Por qué? Yo en la suma anterior ya les puse que ya tenía incluido un mes de alojamiento, pero obviamente solamente tengo un mes y tengo que buscar un lugar donde moverme. Así que en la mayoría de los lugares les van a pedir que den un depósito y el primer mes de renta antes de llegar. Así que esto también lo vamos a sumar. Y ya inicialmente, ¿cuánto nos estamos llevando? Ya de nuestro ahorro nos estamos llevando al menos unos 1,000 euros. Así que mínimo tienes que traer ahorrados esos 3,000 euros que te pide migración. Esto también les digo que tengan mucho ojo, porque he escuchado que llegan a decir, bueno, yo ya tengo planeado irme a Dublín y tengo ahorrados los 3,000 euros, pero de ahí voy a pagar el curso y el avión. O sea, de verdad, vean los números y díganme ustedes si la van a armar. Ahora, ustedes cuando lleguen a Irlanda no es como que lleguen y en automático ya tengan trabajo, tienen que salirlo a buscar y al menos se van a tardar un mes, porque pues van a empezar a acoplarse a la ciudad, van a empezar a conocer gente. Si encuentras un trabajo mucho antes, pues qué mejor, pero ¿para qué vives con el estrés? O sea,
Entonces, en este ejemplo, como yo les digo, soy una mujer que no me gusta estar en estrés, yo al menos ahorraría eso. Conclusión, al menos yo, Itzy, te diría que en total te llevarías unos 8,000 euros. ¿Que la puedes hacer con menos? Probablemente sí, pero ahí depende tú qué tan arriesgado sea. Yo soy una mujer prevenida, no quiero vivir con estrés y quiero encontrar a lo mejor trabajo. Si no encuentro, pues está bien. Y también no importa si me queda el dinero, o sea, finalmente lo puedo ocupar para viajar, o lo puedo ocupar para mi renovación, o lo puedo simplemente guardar. ¿Me explico? Así que ahí les toca a ustedes tomar esa decisión. Yo ya les desglosé los precios, ya pueden tomar en cuenta todo lo que se van a gastar, y a veces hay esos detalles que no nos dicen, ¿no? Por ejemplo, que el transporte o así, que a veces, aunque no queramos, se nos puede ir el dinero en ese tipo de cositas. Hasta aquí el video del día de hoy, curiosos. Espero que les haya gustado, que sea de mucha ayuda para ustedes. No olvides darle like, compartir con tus amigos, sabes que me ayudas demasiado. Por aquí te voy a dejar el botón de suscribirte y no olvides activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Aparte, de verdad chicos, ¿quién les desglosa y quién les da las cosas tan bonitas como yo? Y por acá te voy a dejar mis redes sociales, Facebook e Instagram. Te invito a que me sigas. De este lado te voy a dejar este video que probablemente si vienes a Irlanda pero no como estudiante quieres saber cuánto te vas a gastar, este video te va a ser de mucha ayuda para que sepas el costo de vida sin ser estudiante. Y por acá te voy a dejar este otro video por si quieres saber la situación actual de Irlanda y si estás pensando venir y toda esta onda. Así que espero que sea de mucha ayuda, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.